Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos, les voy a dar un regalo de fin de año. Desde hace un tiempo yo mis cuentos, mis obras, mis novelas los vendo. O sea, yo ya he regalado muchas obras a editores que mostraron cierta amistad conmigo, después me pagaron una patada en el culo porque no me mandaron los libros, a conocidos, a revistas de personas que me resultaban solidarios con la literatura y un largo etcétera. El problema fue que, bueno, obviamente estos trabajos me ha costado años, correcciones, tiempo y cualquier trabajador, por menos capacitado que esté, recibe un sueldo de su trabajo. En mi caso, he recibido dinero por obras mías, pero no por las que yo quería recibir dinero generalmente, sino por las más comerciales o por proyectos o cosas que he hecho como guiones de cómics, guiones de series televisivas, animadas, etcétera. En este caso, este relato que les voy a leer, lo hago por una cuestión, por una curiosidad. O sea, en este momento no me acuerdo cuándo lo escribí, en qué fecha en particular, y en qué fecha en particular lo publiqué, tanto en España como en Francia. Este relato en España fue finalista del premio Ignotus. Y en Francia ganó el premio, un premio al peor relato del año, lo daban judíos pro Israel. Entonces, como yo ataco a Israel en este relato, indirectamente, o sea, lo tomo ahí en cuenta porque donde se desarrolla justamente eh, están los israelíes involucrados que están metidos en toda la mierda que hay en Noráfrica y en todo el mundo donde se pueden meter estos culos rotos, obviamente siempre van a estar ahí jodiendo, molestando, metiendo a la mierda del Mossad, a sus ejércitos de tarados que bailan maricas. Eh, la verdad me tienen tremendamente podrido los israelíes, hasta las bolas me tienen. A los judíos mismos lo tienen podrido los israelíes porque le están cagando la vida. Imagínense que un judío que es de izquierda o que no quiere saber nada con Israel y con el imperialismo y con las masacres y que es un ser humano que odia ver niños asesinados, imagínense que lo traten de judío de mierda por culpa de estos psicópatas de Netanyahu y toda su caterva de anormales. Entonces es difícil vivir siendo judío en un mundo donde Israel es prácticamente el eje del mal. O sea, el eje del mal es Washington, pero es como la colonia del eje del mal. En este caso van a ver que en este relato hablo de una guerra civil en Estados Unidos y por eso lo voy a leer, porque vieron que hay una película, que ya hay un tráiler, que no lo voy a poner acá el tráiler porque obviamente me van a decir no monetiza o me van a bajar el video, me van a hacer perder el tiempo YouTube. Entonces el tráiler está por ahí, es una guerra civil en Estados Unidos, algo de Civil War se llama creo, es de A24, una gran productora. Bueno, me acabo de bajar esta jarra de cerveza, así que de repente capaz que trastabillo un poco, porque aparte no estoy acostumbrado a leer mis cosas. Creo que en los 400 y pico de videos leí algunas cositas cortitas, pero nunca leí un relato como este. Bueno, mi relato se llama El mercado de las sombras, está narrado en primera persona y arranca así. Existe una zona cuasi neutral llamada el mercado de las sombras. Ahí se venden armas de todos los estilos y aplicaciones. Se planifican asesinatos, caídas de gobierno y el destino del mundo. Los que la conocen desde dentro, los que sobreviven para ser aceptados por los demás jugadores que se mueven en tal delicado ecosistema, son realmente sombras vivientes. Esto es una frase de Charles Morrison, CEO de la Morrison Dynamics. Esto es futurista. Esto se desarrolla dentro de unos años. Bueno, arranca aquí, eso era la introducción, y ahora arrancamos con el relato. El Cairo, las 5:30 de la tarde. Las calles estaban llenas de árabes y bichos de todos los colores y formas.
En los puestos de comida se podían ver los pedazos de carne colgando cubiertos de moscones verdes que zumbaban enojados cuando el vendedor se dignaba espantarlos con una ramita seca. Eso no era siempre. En cierto momento imaginé que les dejaba poner sus huevos asquerosos por una especie de religión en plan vacas para los hindúes. Estos pueblos me traían loco desde hacía tiempo y me resultaban realmente incomprensibles. Si hubiera aterrizado una nave con extraterrestre con forma de babosas resplandecientes a 5 metros de donde me encontraba, creo que tendría más en común con esos bichos que con esta gente. El olor era bastante insoportable, particularmente para un latino que estaba acostumbrado a carne de primera y que lo atendieran en un comercio y con las manos limpias. El tercer mundo de África, de cualquier parte de África, no era igual que nuestro tercer mundo. Esto se podría definir como cuarto mundo, porque los niveles de miseria que se veían casi me impresionaban a mí, y eso era mucho decir. En este momento tenía como cliente principal a un señor de la guerra de la frontera con Estados Unidos. Era difícil esa posición y ese lugar geográfico, más después del caos en que se había sumido todo el territorio con la guerra civil, el colapso de las corporaciones y la locura masiva de personas que estaban dementes desde que nadaban en busca de un óvulo. Genes podridos generan personas aún más podridas, dijera Bosco, el instructor de las tanquetas BMP, un ucraniano fascista de la derrotada Maidán que tenía tatuada una esvástica en la tetilla derecha. Este tipo, un safio de aquellos, un día se metió con Bogdan, un búlgaro retirado de las viejas espenas, y este último le quebró el cuello con 2 movimientos sus manos. Cuando todos nos acercamos al escenario del homicidio, Bogdan nos miró con una sonrisa satisfecha y después de saludarnos, se alejó silbando hacia el horizonte como un buen búlgaro que era. Eso sí, sacudiendo su petaca de vodka de 8 onzas, poteando porque estaba vacía y murmurando que en Bulgaria se había inventado el yogur, que Jonathan Azov creó el primer ordenador y que si los búlgaros, los blindados de combate dispararían a ojo y no con sistemas digitales. Así continuó murmurando y despotricando hasta que desapareció detrás del bosque dentro del que estaba situada nuestra base de mercenarios. Nunca más lo volvimos a ver. Me tenía que reunir con un tal Bendín, un traficante de armas afgano que se paseaba de Nueva York a Marruecos o de Laos a Irán. Por desgracia no llegaba aún a Sudamérica, y los sudacas pagábamos el precio de ser tercer mundo y no primero, segundo, nunca supe cuál era el segundo mundo, o cuarto, que era este pedazo de mierda llena de moscas, gusanos y tipos que decían cosas como abarajaba, jajaba y otros sonidos más incomprensibles. Por más que lo había intentado, no entendía nada de nada el árabe o sus variaciones. Cada mañana que me despertaba en hoteles de mala muerte, metido entre sábanas llenas de arena y chinches, me preguntaba qué mierda seguía haciendo allí, o qué puto destino me había dejado en medio de este infierno de moscas verdes, carne podrida y tipos con cara de que dentro de 5 minutos y cuando me distrajera me metían un puñal entre las costillas. Me senté en un bar o algo semejante, no había alcohol. Así que para mí era cualquier cosa menos un bar. En esta zona eran tan musulmanes que ni siquiera vendían una buena cerveza fría. Bueno, frío es una utopía en un lugar donde había 50 grados a la sombra. Pedí algo para beber, pero nada para comer. Detrás del vidrio manchado del exhibidor del mostrador pude ver más moscas y algo que parecía ser un postre. Para mí parecido no era lo mismo. Soy un mercenario, un asesino. Me he arrastrado por el barro de las selvas colombianas y devorado serpientes. Si estás 5 días sin comer nada son manjares. Pero cuando estaba en una ciudad quería vivir bien. Para eso me moriría de hambre aquí y cuando terminara mi negocio iría a París y me surtiría de una buena provisión de champán, pan caliente y quesos. París, sí señor, ahí se comía bien, los franchutes estaban locos. Los veía con sus trajes 10.000 nuevos euros, almorzándose una baguette por la calle como si nada, caminando. Y ni siquiera se sentaban. Estaban muy ocupados dirigiendo lo que quedaba del mundo, junto con el resto de la Unión Europea, los rusos y los chinos. El tal Bendín tenía buena mercadería. Me soltó 2 georgianas que estaban de miedo, pero yo ni me inmuté. Esa técnica de que sus esclavas te sedujeran para después sacarte buenos precios era más vieja que Sumeria, así que decliné aclarando que no era homosexual, aquí a los homos los lapidan como si fueran ratas, pero que venía
hacer negocios si el placer me lo daba en otra circunstancia menos estresante. París, Italia o Inglaterra sin extrañas enfermedades venéreas. Cabe aclarar que un buen musulmán jamás te daría una mujer que no fuera infiel. Si tocara una pastún, el tipo que me sonreía ahora y ofrecía la georgiana me estaría cortando la mano y disparando con una sonrisa en el rostro. Infieles, así nos consideran, y para ello no valemos o valdremos ni la ropa que llevamos puesta. Después de terminar la transacción tenía 5 helicópteros Apache, reconstruidos por un ingeniero ruso ex ingeniero de la Kamov, y sus buenas dotaciones de misiles Hellfire, TOW Stinger, FFAR, Folding Fin Aircraft Rocket y munición de 30 milímetros como para derrocar 5 republiquetas bananeras, es decir, media Sudamérica. Me retiré haciendo la transacción de forma digital con un sistema de encriptación inventado por los rusos y activando la cuenta de la vieja y querida Suiza, un país de mierda lleno de gente gélida que se suicida casi por deporte. Para que cuando esos insectos mecánicos llegaran a mi cliente, la transferencia se hiciera instantáneamente. Y cuando digo instantáneamente lo era. No es bueno poner de mal humor a un árabe feo con cara de loco que te consigue helicópteros y tanques robados de las propias bases yanquis. Porque hay algo que quizás no expliqué aquí. Esto no está escrito para expertos, pero posiblemente no entiendan algún nombre o término. Kamov, por ejemplo, es una fábrica rusa que hace los mejores helicópteros del mundo, originada en la OKB soviética, Oficina de Diseños Experimentales. La línea K son unos bichos de doble hélice que pueden transformar un pueblito lleno de barbudos con toallas en la cabeza en una montaña de escombros y baba de ADN humano irreconocible. Los Hellfire estadounidenses son misiles guiados por láser que hacen saltar en pedazos a los blindados terrestres, y los cohetes FFAR se tiran a ojo, es decir, posicionando el helicóptero, en este caso un Apache, para impactar sobre infantería o vehículos ligeros. Bueno, los Stinger sí los tienen que conocer, son antiaéreos, y si no sabían lo que eran, búsquese una novela de Daniel Steele con tipo musculoso que se manosean frígida de la época de Richard Nixon. La cosa es que yo compraba estos cacharros porque la situación en la frontera con los yanquis estaba muy pero muy caliente. Después de la matanza de las Coreas, de la 100ª guerra en la que los macacos gringos se metieran y perdieran, se armó la gorda total. Un montón de locos barbudos vestidos con camuflajes y esvásticas en los brazos, que se venían preparando desde hacía décadas para la guerra civil, bajaron de las montañas donde comían mapaches y mascaban tabaco y dieron un golpe de estado tal que la propia Fuerza Aérea y el ejército se dividieron y se terminaron matando entre todos. Después de eso, la Marina se retiró de las costas y fue atacada por una fuerza furtiva de China que hundió la mayoría de los barcos. Mientras tal hecatombe sucedía, los marineros americanos, desconcertados, se tiraban al agua sin saber qué hacer. Los tiburones tigre fueron los bichos más agradecidos del mundo, aclaro, y a muchos se le habrán venido a la cabeza el USS Indianapolis, pero les aseguro que esto fue 1000 veces peor y más sangriento, y estará en los libros de historia del futuro como la mayor matanza de hombres perpetrada por animales. Yo fui integrante de una unidad de Marine en Irak, y les puedo asegurar que no hay bicho más cagón que un yanqui de la tropa regular en una situación de guerra. Si son mayoría, si están apretados unos contra otros como amantes, si tienen las mejores armas y del otro lado hay 5 turcos con piedra y alguna AK-47 roñosa oxidada, son de temer. Pero cuando la cosa cambia, cuando salen tipos bronceados de todas partes y los surten a tiros, empiezan a llamar a la mamá y a dispararse en los pies sin saber qué hacer. Yo tengo una herida de 5,56 en la pierna. Fue uno de mis compañeros de regimiento. El tipo estaba tan pero tan cagado en los pantalones que se le escapó un disparo y yo fui el idiota que se encontraba en su línea de tiro, obviamente. Cuidado. Los viejos no eran así en la Segunda Guerra Mundial y en Corea pelearon muy bien. Si no, lean algo sobre Omaha y el día D. Si me preguntan qué creo que fue lo que les pasó, posiblemente la culpa la tenga la televisión, las bebidas cola, las hamburguesas tan grasosas, la droga colombiana o los juegos digitales de Pony Rosa. La realidad es que hoy los míticos marines estadounidenses son unos blandos y ya desde Vietnam eran carne de cañón, o en Irak muñecos de prueba de minas explosivas que testeaban todos los días los blindajes de sus Humvees.
Pero por mi carácter volátil y vengativo, yo no iba a dejar las cosas así como así. Una semana después que salí de la convalecencia, maté a 2 guardias que me caían muy pero muy mal. Me decían todo el tiempo come chile y espalda mojada, y soy uruguayo, no mex. Y deserté llevándome un Griffin, un lindo blindado ligero que le vendí a un jefe nómada por la cantidad necesaria para poner mi negocio de reventa de armas. Una bicoca. Los uruguayos y argentinos nos parecemos en eso. No somos estúpidos y no tenemos escrúpulos ante un buen negocio, principalmente si venimos de hogares pobres, donde se comía lo que se podía. No mapaches, pero sí pollo lleno de hormonas que te hacían salir tetas a los 8 años, aunque fuera descendiente de albaneses y tuviera más pelos que un mamú siberiano. Cuando salía del antro y después de hacer el negocio, sentía los bichos llegando desde el cielo, helicópteros comanche israelíes. Esos sionistas me tenían harto con sus incursiones. Tomé mi mochila, mi valija con el deflector que me volvía invisible a cualquier tipo de detector de señales electrónicas y me di cuenta que me buscaban a mí, porque alguien les había suministrado mi código personal para saber dónde me encontraba. El Mossad, lindo nene, mataban igual a un bebé palestino o de cualquier etnia goy, con la argumentación de que en la caquita del pañal escondía C4, otro explosivo. Tenía que escaparme de ahí antes de que dejaran el tendal de egipcios muertos y entre ellos el bello y musculoso cuerpo de un servidor. Todavía existían muchas maldades en la tierra para hacer y yo era uno de los elegidos por Satanás. Esto último es una metáfora, porque imagino que deben existir un montón de imbéciles que se creen que soy un agente del infierno, o peor aún, el anticristo. Y si creen que soy lo último, debo advertirles que la versión de La Profecía 2006 fue una cagada y el nenito que la interpretaba no asustaba ni al pudel de Brigitte Bardot. Pero volvamos a lo que nos atañe y aclaremos algo. Rústicos ignorantes que aplastan el culo en una oficina por un sueldo de mierda. El sueño de la casita en la playa y el coche para llevarse a su secretaria para meterle los cuernos a sus mujeres que a su vez los engañan con los jardineros y diferentes tipos a lo que se le ve la raya al culo cuando están trabajando en sus jardines o piscinas. Esto es el mundo real, no sus vidas. Leer la página noticia de la BBC en internet con el cafecito sin cafeína de la mañana o mirar CNN libre bebiendo un frappuccino con leche de soya, lo de libre debe ser una ironía en un país con una guerra civil y un presidente de facto, solamente les revela lo que ellos quieren venderle, no lo que realmente pasa. Aquí afuera hay una guerra por todo, una guerra por comida, por mujeres, por armas para hacer más guerra, por venganzas, por ideologías caducas y por religiones aún más rústicas y obsoletas que esas propias ideologías. Hay miles matándose todos los días por un pedazo de pan, un vaso de agua sucia llena de gusanos o echarse un polvo con la más linda del pueblo, aunque ésta tenga bigotes y menos tetas que un gato siamés. Ustedes en sus oficinas se matan comiendo basura, tomando psicofármacos y llorando por las noches, cuando están solos como perros. Todo es guerra. El ser humano es guerra y somos animales. Peleamos por territorios, delimitamos los nuestros como podemos y todos por coger, por reproducirnos, porque una linda mujer nos mire y diga, wow, ese tipo debe tener las bolas grandes, y le va a dar de comer a mi cachorro porque maneja un Audi y saca una tarjeta Gold en el supermercado para comprar un cortador de pizza de $50 que no corta ni un chorro de agua. Eso somos y aquí se cortaban los hilos que se manejaban desde allá. La cosa es que mi detector con base en el sistema GLONASS, suministrado por un proveedor muy bien vinculado a la FSB rusa, me dijo que los putos israelíes con sus putos comanches, más algunos centenares de otros putos israelíes, en sus aún más putos merkabas y Eitan, me buscaban para mandarme a pasear al reino de Satanás, un tipo rojo, feo, cornudo y no de mi agrado, porque yo era más bien de querer ir al Valhalla con valquirias, tetonas, y que cantaban cosas de Wagner con mesa llena de carnero asado, cerveza y vino pisado con los pies de esas mismas valquirias tetonas. Pero hoy no era mi día para visitar a Odín, así que corrí por una calle con edificios altos, derruidos pero altos. Sé que yo no era bueno como la Madre Teresa, pero corrí entre la multitud que iba y venía buscando sótanos porque estaban acostumbrados a que los israelíes los usaran como blancos móviles
para sus reclutas conscriptos, futuros vendedores de telas y joyas en Europa. Usé cuánto egipcio encontré de escudo. De todas formas eran eso el 95% de su vida. Cabe aclarar otras cosas. Los norteamericanos del sur, los secesionistas, me buscaban. Cuidado, yo no era como el viejo Bin Laden, aquel actor de Hollywood que usaron para bombardearse a sí mismos en el 9/11 de 2001 y empezar la expansión que a la larga lo llevó a la ruina, sino uno de los tantos vendedores de armas que buscaban. En los últimos meses habían matado a más de 15 de mi gremio, algo que me había beneficiado porque mis precios subieron como lo hace el petróleo cada tanto, cuando los fabricantes de armas y dueños de petroleras y sus secuaces inventan una guerra con la finalidad de hacerse más obscenamente ricos. Yo sería el 10º de la lista, pero la cosa es que solamente quedábamos 10. Los secesionistas me odiaban porque estaban perdiendo la guerra, una guerra sándwich porque el norte los atacaba y ellos trataban de obtener comida y combustible de los países de la frontera. México era un popcorn en este momento. Y en esa misma frontera, los señores de la guerra, los carteles de drogas, se estaban alzando contra las incursiones con armas cada vez más sofisticadas, al punto que parecían los dictadores de pequeñas naciones armadas que hasta terminaban salvando civiles con sus actos desesperados, aunque ese hecho fuera solamente colateral, porque al narco solamente le interesa su madre, sus hijos y en algunos casos muy excepcionales, su esposa. Guerra sándwich porque desde el norte los presionaban y como decíamos en mi país de origen, los sudacas no se dejaban tocar más la cola. Como contramedida a los cambios geopolíticos, los nuevos estados del sur recurrían a los sionistas de Israel para hacer el trabajo sucio. Muchos buenos judíos se habían ido al diablo y andaban por Europa tratando de adaptarse a una nueva forma de vida, sin guerras ni bombardeos constantes. Los sionistas, nazis tapados, siempre habían hecho el trabajo sucio de Occidente, principalmente el de Inglaterra y Estados Unidos. Roger Garaudi reveló algo de esto en su libro Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Y el trabajo sucio del día era cortar el suministro de los señores de la guerra para poder saquear a los meiks, a los venecos y derrotar a los yanquis que trataban de mantener un gobierno federal que no entendía para qué servía. Pero bueno, yo trafico armas y no libros del gordo Michael Moore, como habrán visto. Los sureños, para congraciarse con sus amigos israelíes, se habían quitado la esvástica de los brazos y eran tan judíos como Moisés, por ahora, e imagino que se habían circuncidado y todo unos a otros, y con los colmillos, claro, porque esos gordos de incisivos ausentes y miradas estúpidas debían tener una sexualidad curiosa, además de endogámica. La historia se repetía porque los sionistas utilizarían a estos safios hasta que les convinieran en su guerra por quedarse con todos los territorios sirios y egipcios posibles. El Líbano ya estaba lleno de colonos israelíes de hacía 10 años. No se olviden que los sionistas habían traicionado a sus propios hermanos judíos pactando con el payaso de Hitler para salir disparados de Alemania, cuando el demente enano austríaco se le ocurrió que era rubio, gigante, ojos celestes y tenía el don de saber qué necesitaba su pueblo de tarados con ínfulas superiores y perfectos. Y ni siquiera estoy seguro de que se acostara con Eva Braun, la que se pegó un tiro en el búnker más por calentura sexual creo que porque vinieran los rusos e hicieran cola para devolverle lo que sus soldaditos de la Wehrmacht les habían hecho a sus hermanas, madres e hijas. Porque la pobre Eva la hubiera pasado bomba con esos rusitos de 18 años que venían calientes como estufas de carbón. Me perdía ya por un callejón feo y mugriento cuando vi el primer Eitan, que era una tanqueta minimalista y lo que era peor, llena de sionistas con bolsas de arena alrededor, fusiles Magpul Masada y se ve que mi foto pegaba en la nariz. Me tiraron con todo, incluso con calibre 7.62 y hasta con la 12.7. Me arrojé dentro de un antro por una ventana y me hice, creo, la 20ª cicatriz en mi cabeza porque sentí la sangre corriendo por mis orejas de forma bastante copiosa y desagradable. Los malditos gusanos conscriptos, eran unos chicos unos 19 años, descargaron todo lo que tenían sobre el tugurio. Había putas tiradas por todas partes, árabes cabreados y un gordo que preparaba un RPG-29, un lanzacohetes ruso que no pasaba de los $300 de mercado negro, con media docena de cohetes para tirar por la ventana. Bueno, si al agujero que estaba quedando se le podía llamar ventana. Con uno de esos RPG podía hacer saltar el Eitan fácilmente, pero el hombre estaba enojado
para que le pidieran su juguetito y yo estaba en la mía, aquí y en todas partes. Además, si el egipcio se enteraba que le habían demolido el boliche por mi culpa, el juguete me lo metía quién sabe por qué lugar. Volví a contar los cargadores de mi pistola rusa GSH-18. Me quedaban bastantes y llenos. Las balas de esta amiguita daban para propinar una buena pelea urbana en callejones y eran capaces de atravesar chalecos de segunda clase, y eso precisamente era lo que llevaban puestos los conscriptos israelíes. Si todo salía bien, podía subirme a uno de esos edificios a medio derrumbar y de las ventanas arrojar a los blindados una bombita minúscula de C4 que inventaran los chinos y llevaban los bolsillos de mis pantalones color arena en cajitas de chicles. Porque eso parecían chicles esféricos de colores. Al menos en la calleja chiquita, los mercaba Mark V que venían por detrás, quedarían parados unos minutos y me darían tiempo a escapar hacia alguna parte donde me pudiera pintar la cara con maquillaje. Insisto que no soy gay, es solamente para parecer un árabe. Y utilizar uno de los tantos pasaportes falsos que tenía en mi mochila. Cuando me encomendaba a ningún dios, porque no creía en nada ni en nadie, lean lo que les conté antes, y díganme si puedo ver un dios dándole pelota a la humanidad, sentí la explosión. Una lluvia de carne quemada, sangre y metal entró por los agujeros del símil de ventana. Me quedé inmóvil unos segundos hasta que sentí en la puerta: ¡Rojas! ¡Rojas! Si le interesa, tengo también media docena de tanques Ripsaw que recién me llegaron de la base secesionista de Kabul. Unos viejos amigos míos se cobraron una deuda que no les pagaba desde 2034. Asentí y salí con el grupo de encapuchados, fedayines. Curioso, pensé que estaban extinguidos, después de que los israelíes y los ingleses arrasaran campo de entrenamiento tras campo de entrenamiento sobre el fin del siglo XX. El Eitan era una masa de metal quemándose y había israelíes en plan puzzle por toda la calle. Me imaginé un rompecabezas suizo con la propaganda. Si arma un soldado israelí en menos de 48 horas, le regalamos otro. Bueno, los suizos. Algunos me tildarán de que este chiste es malo, pero si buscan en sus bancos por Ginebra y otras ciudades, podrán encontrar en la caja de seguridad dientes y muelas de oro arrancados a los prisioneros judíos de los campos de exterminio que los nazis mandaban en camiones y trenes como una forma de asegurarse una casita en la montaña con vaca, Heidi, el abuelito, y una teutona rubia de 150 de gusto incluida. Michael Moore hace unos años escribió algo de eso. Era un gordo simpático que no sé si escapó de la matanza en la guerra civil o ahora está en una fosa común en los alrededores de Washington. No, gracias, pensé, nada de puzzles. Me alcanzaba con el que me vendían los electrodomésticos en mi barrio y era un buen tipo que no creía que el pueblo elegido implicaba apoderarse de toda la tierra. Más bien era de los judíos de izquierda, completamente desentendido del dinero y buen padre de familia, uno de los que había escapado de Israel cuando la locura de la guerra, y cocinaba bien, hacía unas empanadas exquisitas y le importaba un comino cómo sacrificaban las vacas con las que hacían el relleno, nada de esa basura kosher. Yo lo visitaba cada tanto y hacía los mejores chistes de judío de la tierra, y él se podía permitir ese lujo porque era del gremio. Si los hacía yo era un nazi de mierda, y les aseguro que soy menos nazi que Ana Frank. Creo que me interesa el negocio, asentí sonriendo. Cuidado, era un buen negocio, pero la vía de escape que me brindaba valía mucho más que 2 divisiones blindadas de tanques, armata rusos, que eran bastante difíciles de conseguir porque los rusos estaban en un gran momento. Es más, eran los divos del mundo porque en tecnología militar no lo superaban ni los chinos con sus copias baratas. Tengo un avión pronto para despegar hacia Milán. Esto se está poniendo demasiado caliente hasta para mí. Los israelíes están descontrolados y en cualquier momento los van a atacar fuerzas combinadas de los iraníes, los sirios y los egipcios, dijo Bendín, inmutable ante la matanza, el humo y la gente que corría de acá para allá. Estaba parado junto a media docena de guardaespaldas, con su impecable traje blanco y con esa sonrisa gélida que inquietaría hasta un sas. Lo miré dudando. Era imposible que esos 3 países juntos derrotaran a Israel, que se había armado hasta los dientes en los últimos 20 años. Siempre lo hacían, pero ahora estaban peor, al punto que pedías una pizza y te la lanzaban con un obús autopropulsado. Como si me leyera la mente, preguntó: ¿no sabía las últimas noticias? Hice un gesto negativo porque no tenía idea de lo que me estaba hablando. Hacía días que estaba en este país, escondiéndome en hoteles sin internet y tratando de cerrar varios negocios sin usar elementos tecnológicos, sin tomar en cuenta el GLONASS que empleaba para otros menesteres, que permitieran detectar mi IP y mi ubicación física en el Cairo.
Veo que estás en modo encubierto. Los nuevos jugadores son los chinos. Se cabrearon por algo y quieren a Israel fuera del negocio. Algo de un misil que impactó en su embajada y mató a la mujer del primer ministro Chen, que estaba de visita de buena voluntad con la Cruz Roja. Miré a Benín con expresión de duda. La mujer del primer ministro chino era una gorda vieja y fea. Y cuando digo fea, era fea. Pero como uno de esos dibujos de los Sea Monkey de los años 70 del siglo XX, pero si los mezclaran con manatíes. No, esa mujer se había divorciado y tenía una chica nueva de 20 años, un primor, creo que fue la Miss Mundo del año pasado o del anterior, y aunque parezca imposible, estaba enamorado del viejo, cosas que pasan. Tú los veías y parecían dos tortolitos de una novela barata de Daniel Steele, respondí, riendo y un poco preocupado porque parecía que el afgano me leía la mente. Bendín rió. ¿Hay peor escritora en la superficie de la Tierra? La que hacía Harry Potter. ¿Qué es eso? ¿Una marca de sopa? Una sopa muy indigesta. Mientras subíamos en un Renault Sherpa hacia un aeropuerto escondido en el desierto, sentí un leve sentimiento de lástima por los israelíes, por un puñado de colonos retrasados y nazis, y unos milicos descontrolados por el poder y el racismo exacerbado. Pronto iban a tener chinos cayendo en paracaídas sobre sus ciudades como moscas en la carne podrida del mercado del Cairo, y era carne que no duraría porque eran muchas, pero muchas moscas amarillas que no tenían una guerra de verdad de 1940, donde los japoneses los usaban para tirar al blanco como almuerzo o para los horrendos experimentos del Escuadrón 731 que comandaba ese enfermo mental de Shiroishi. Era por eso que, como decíamos en mi barrio de origen, estaban con toda la leche encima, y esto no sería lo mismo que la intervención en la guerra de Corea cuando combatieron junto a los juches y no tenían el potencial que ahora mostraban con exuberancia. Subimos a un bombardero invisible B-21, este Benín sí que volaba con clase, y nos dirigimos hacia el Mediterráneo. Un B-21, esto es casi imposible de conseguir, Bending. Tengo que reconocer su habilidad en este negocio. Como dicen las redes sociales, traficante de armas nivel Dios. El pastón sonrió mientras descorchaba una botella de Chateau francés de no menos 2.500 nuevos euros. A la mierda con la religión musulmana cuando estás en este negocio, al menos en lo que respecta a un buen vino. Y me respondió haciéndome un guiño. Está en venta. ¿Cuánto se piensa que puedan pagar sus clientes? Pensé en que bastante dinero y sonreí torcido, recordando esa Ferrari que vi en Milán la semana pasada. Por un bombardero invisible, la itálica es porque desde que los rusos sacaron al mercado los sistemas S-600 y S-700, el tema de la invisibilidad de las aeronaves se había vuelto relativo, sacaría una comisión tal que me compraría la Ferrari y a la rubia que estaba parada al lado promocionándolo, aunque esta última fuera una imagen de cartón, claro. Creo que lo suficiente para que se compre la bodega donde fabrican este excelente vino a los monjes y al resto del pueblo al pie del monasterio, dije. Ya me pertenecen, pero me sirve la metáfora. Bendín sonrió y apretó mi mano en un trato con escupida incluida. La escupida era un ritual asqueroso, pero importantísimo para un pueblo donde el agua fue lo que más escaseaba por siglos. Los arquetipos son los arquetipos. Aparte, Bendín usaba mejor enjuague bucal que yo, tenía muchísimo más dinero y buen gusto, al punto que podría usar su saliva para curar la lepra. Pasamos sobre el Cairo y pude ver los helicópteros haciendo tiro al blanco sobre todo lo que corriera o reptara, y me di cuenta de que debería aprender a hablar mandarín con más fluidez si quería estar al tanto del nuevo teatro comercial que se venía para el mercado de las sombras. Al menos creo que entendería más el chino que el árabe. Yo aprendí mandarín el mes pasado, me dijo Bendín sonriendo. Lo que faltaba, el afgano además era telépata si yo hubiera creído en esas supercherías, claro. Me recosté en el asiento reclinable y me imaginé paseando en mi Ferrari por Salerno o Capri. Cuando llegara a Italia me sentaría a comer un buen plato de ravioles de verdura y después me animaría a hablarle a aquella bella italiana de unos 25 años que siempre estudiaba descalza en la entrada de su casa mientras jugaba distraídamente con los dedos de sus pies. Nazarena me habían dicho que se llamaba. Sí, señor, no tenía una mala vida cuando las balas se alejaban de mi cuerpo,
como recuerdos difuminados de una existencia casi real en un lugar llamado el mercado de las sombras. Me di cuenta que la metáfora de las sombras era también aplicable a la vida de los que subsistíamos de la venta de armas. Éramos sombras que se escabullían desde el desierto a la selva, de las llanuras a las montañas, como espíritus elementales de la naturaleza. Debo reconocer que en algunos momentos dudé de mi propia humanidad y pensé que era parte de un decorado creado por algún dios de la guerra caprichoso. Pero como les dije antes, no creía en dioses, así que me quedaba con lo que era una sombra más del mercado de las sombras. El bombardero invisible hizo una maniobra de ocultamiento. Un escuadrón de chatarras F-35 israelíes acudía a Alejandría a seguir bombardeando. Yo prefería los F-18 porque para mí no había como los clásicos. Después de que los israelíes dejaran caer bombas, misiles y munición de 20 milímetros sobre la ciudad, con suerte yo quedaría en el lugar 7 u 8. Había 3 vendedores más en la zona y dudará que tuvieran mi fortuna. Como era de esperar, los pilotos israelíes no nos detectaron. Realmente éramos sombras que recorríamos el cielo como ángeles de la muerte, portando en nuestras manos todas las plagas imaginables. Roberto Valleto, 2007-2019. Bueno, este relato, ahí lo veo, lo escribí en 2007. Creo que lo publiqué en 2011 en Francia y en España, creo, no recuerdo bien. Van a ver las tapas aquí de la revista donde publiqué El Mercado de las Sombras. Es un relato sobre, indirectamente, sobre una guerra civil en los Estados Unidos, y lo leí aquí para que vean que ya en el 2007 anticipaba un montón de cosas. Lo del 2019 fue una corrección literaria, o sea, una corrección a un tema de sintaxis, alguna coma asesina, cosas así, pero en general mantiene el espíritu de cuando lo escribí. Yo en el 2007 ya veía que Rusia iba a ser uno de los países más avanzados a nivel de tecnología. Leía muchísimo yo sobre el tema de la tecnología para mis obras de Mordedor. Esto es como una especie de spin-off de Mordedor, en el sentido que no aparecen los mordedores, pero aparece un poquito de la coyuntura social de la época. A posteriori, en Estados Unidos, según Mordedor, según mi obra, en Estados Unidos terminan el gobierno federal derrotando a los secesionistas y Estados Unidos empieza a ser dominado por las corporaciones y se transforma en los estados corporacionistas del norte, los SN. Cada gobernador es patrocinado por una empresa y más que todo son prácticamente empleados de esas empresas. Entonces, Estados Unidos deja de ser un país con ese verso de la democracia para ser un país dominado por empresas, válgame la redundancia. Y el resto del mundo no. Europa se separa un poquito y está en el medio ahí, con siempre la misma boludez. Rusia se va al carajo y China viene atrás de Rusia. Siempre a nivel tecnológico 3 o 4 pasos atrás. Y el tercer mundo sigue siendo tercer mundo, obviamente. Bueno, espero que les haya gustado mi relato. Más adelante alguno leeré en el futuro. Espero que les haya gustado la manera de leerlo. Nunca había leído así un relato de esta extensión aparte y mío. Creo haberle puesto la carga emocional o actoral, llámenle, porque cuando estaba escribiendo era lo que pasaba por mi mente y cuando lo volví a leer sentí esos momentos de cuando lo estaba escribiendo y estamos en el 29 del 12 de 2023, son las 19:16, falta poquito para el 2024. Den me gusta, comenten, compartan, den la opinión de mi relato. Si compraron el libro, gente de mi canal, porque se vendieron varios libros de antiguas festividades, vayan y comenten y al menos denme las 5 estrellas para que el libro se empiece a posicionar mejor.
Y ta, nos vemos en el próximo video, que espero que sea antes de 2024. Este video está saliendo hoy sábado, y este mismo sábado de noche voy a tratar de hacer un videito como para chiviar el 31, el último día del año de 2023, fatídico 2023, con la masacre de Gaza, la masacre de 10.000 niños en Gaza. Ya vieron mi posición ideológica con este relato, me imagino. Y bueno, Dan Sudaña.